Algo extraordinario está sucediendo frente a nuestros ojos y la mayoría de nosotros ni siquiera lo percibe. Estamos presenciando el colapso en cámara lenta de un imperio que se niega a aceptar su propia decadencia. Durante décadas nos dijeron que éramos la nación indispensable, la luz del mundo, los guardianes del orden global. Pero hoy, mientras Washington escala tensiones con Rusia, provoca a China y multiplica bases militares en cada continente, debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Estamos defendiendo la democracia o simplemente protegiendo un sistema económico que beneficia a unos pocos mientras el resto del planeta paga el precio? La historia nos enseña algo crucial. Los imperios no caen porque sus enemigos sean más fuertes, caen porque sus élites se vuelven arrogantes, ciegas ante la realidad, incapaces de adaptarse al cambio. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Mientras nuestros políticos de ambos partidos repiten los mismos discursos sobre amenazas externas, ignoran deliberadamente las grietas masivas dentro de nuestra propia sociedad. Infraestructura colapsando, desigualdad récord, millones sin acceso a salud digna, deuda estudiantil que destroza generaciones enteras. La pregunta no es si el imperio estadounidense está en declive. La pregunta es, ¿nos llevarán al abismo antes de aceptarlo? Permítanme explicarles cómo llegamos a este punto tan peligroso. No sucedió de la noche a la mañana. Esto es el resultado de décadas de decisiones tomadas por élites que nunca tuvieron que sufrir las consecuencias de sus propias políticas. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, algo extraordinario ocurrió en la mentalidad de quienes gobiernan este país. En lugar de ver ese momento histórico como una oportunidad para construir un mundo más pacífico, más cooperativo, lo vieron como una victoria total. Y las victorias totales en la mente de los imperios significan una sola cosa: ahora podemos hacer lo que queramos sin que nadie nos detenga. Durante los años 90, mientras el pueblo estadounidense celebraba el fin de la Guerra Fría, nuestros estrategas militares y económicos trabajaban en un proyecto completamente diferente. Expandieron la OTAN hacia el este, rompiendo promesas que se le habían hecho a Rusia, bombardearon Yugoslavia sin autorización de las Naciones Unidas, impusieron sanciones devastadoras a Irak que mataron a cientos de miles de niños y cuando les preguntaron si valía la pena, dijeron que sí. Este es el momento en que la arrogancia imperial alcanzó su punto máximo. Este es el momento en que comenzamos a caminar hacia donde estamos ahora. Luego llegó el 11 de septiembre de 2001 y todo se aceleró. Ahora teníamos la excusa perfecta. La guerra contra el terror se convirtió en un cheque en blanco para intervenir en cualquier país, invadir cualquier nación, bombardear cualquier región que consideráramos una amenaza. Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Pakistán, la lista continúa. Gastamos literalmente trillones de dólares en estas guerras. Trillones. Y mientras tanto, aquí en casa, nuestras escuelas se desmoronaban, nuestros puentes colapsaban, nuestro sistema de salud se convertía en el más caro y menos efectivo del mundo desarrollado. Pero los presupuestos militares seguían creciendo año tras año, sin importar qué partido estuviera en el poder. Y aquí está el punto crucial que necesitan entender. Estas guerras no fueron errores, no fueron fallas de inteligencia, fueron decisiones deliberadas tomadas por personas que se beneficiaron enormemente de ellas. Las corporaciones de defensa como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman vieron sus ganancias explotar. Los contratistas privados como Blackwater hicieron fortunas. Los políticos recibieron contribuciones de campaña masivas de estas mismas compañías.
Este es el complejo militar industrial sobre el que el presidente Eisenhower nos advirtió en 1961, excepto que ahora es 1000 veces más poderoso, más entrelazado con nuestro gobierno, más capaz de dictar nuestra política exterior. Pero algo cambió en el panorama global durante estas 2 décadas de guerras interminables. Mientras Estados Unidos gastaba su tesoro y su credibilidad moral en Medio Oriente, China estaba construyendo infraestructura, construyendo relaciones comerciales, construyendo una red económica que ahora conecta a más de 140 países a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. China observó nuestras guerras y aprendió una lección diferente. El poder en el siglo XXI no se construye principalmente con portaaviones y bombarderos, se construye con puertos, trenes de alta velocidad, redes de telecomunicaciones, inversiones estratégicas. Y esto aterroriza a nuestro establishment de política exterior, porque durante 75 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el poder estadounidense se basó en una idea simple: nosotros controlamos el sistema económico global. El dólar es la moneda de reserva mundial. Las instituciones que creamos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, todas operan según reglas que favorecen nuestros intereses. Cualquier país que quisiera comerciar en el mercado global tenía que jugar según nuestras reglas, y si no lo hacían, enfrentaban sanciones, bloqueos o, en casos extremos, intervención militar. Pero China representa algo completamente diferente. No está tratando de derrocar el sistema global, está construyendo un sistema alternativo, un sistema donde los países pueden comerciar sin usar dólares, donde pueden obtener financiamiento sin las condiciones asfixiantes del FMI, donde pueden desarrollar su infraestructura sin tener que privatizar sus recursos naturales. Y esto no es propaganda china, esto es simplemente lo que está sucediendo. Países en África, Asia, América Latina están eligiendo trabajar con China porque la oferta es mejor. Es así de simple. Entonces, ¿cómo responde Estados Unidos? No con competencia económica, no invirtiendo en nuestra propia infraestructura, no ofreciendo mejores términos de desarrollo, no construyendo un sistema más justo y equitativo. No. Respondemos exactamente como los imperios en declive siempre han respondido, con amenazas militares, con provocaciones, con la preparación para la guerra. Rodeamos a China con bases militares. Realizamos ejercicios navales cada vez más agresivos en el mar de China Meridional. Armamos a Taiwán hasta los dientes y luego nos preguntamos por qué las tensiones están aumentando. Y con Rusia es aún más descarado. Después de prometerles que la OTAN no se expandiría hacia el este, hemos agregado 14 países a la alianza, acercándonos cada vez más a las fronteras rusas. Ayudamos a orquestar el cambio de régimen en Ucrania en 2014. Proporcionamos miles de millones en armas y entrenamiento militar. Y ahora actuamos sorprendidos de que Rusia reaccionara. No estoy justificando la invasión rusa de Ucrania. Eso es una violación clara del derecho internacional. Pero solo un tonto o un mentiroso pretendería que esto sucedió en un vacío, sin contexto, sin provocación. Lo que realmente está sucediendo aquí es algo que los historiadores han visto una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando un imperio enfrenta el declive, cuando ve que su dominio está siendo desafiado, tiene dos opciones. Puede adaptarse, puede aceptar un rol menor en un mundo multipolar, puede enfocarse en resolver sus propios problemas internos o puede duplicar su apuesta, puede volverse más agresivo, más imprudente, más dispuesto a arriesgarlo todo para mantener su posición. Y claramente
nuestros líderes han elegido la segunda opción. Piensen en la locura de nuestra situación actual. Estamos simultáneamente en confrontación con dos potencias nucleares, Rusia y China, mientras también mantenemos presencia militar en más de 70 países alrededor del mundo. Nuestro presupuesto militar oficial es de más de 800.000 millones de dólares al año, pero cuando incluyes todos los gastos relacionados con defensa, inteligencia, armas nucleares, atención médica para veteranos, el número real supera el trillón de dólares, $1 trillón cada año. Eso es más que los siguientes 10 países combinados. Y mientras tanto, aquí en casa, la situación es cada vez más desesperada para millones de estadounidenses. La esperanza de vida está disminuyendo por tercer año consecutivo, algo que no se había visto en 100 años. Las muertes por desesperación, suicidios, sobredosis de drogas, enfermedades relacionadas con el alcohol están en niveles récord. 40 millones de personas viven en pobreza. 65.000 personas mueren cada año porque no pueden pagar atención médica. La deuda estudiantil supera el $1,5 trillón. La deuda de las tarjetas de crédito está en máximos históricos. El salario real, ajustado por inflación, para el trabajador promedio no ha aumentado significativamente en 50 años. Entonces pregunto nuevamente, ¿para quién estamos preparándonos para la guerra? ¿Quién se beneficia de esta carrera armamentista insana? Ciertamente no es el pueblo estadounidense. No somos más seguros, somos menos seguros. Cada dólar gastado en otro portaaviones es un dólar que no se gasta en educación, en atención médica, en vivienda, en empleos bien remunerados. Cada nueva base militar en el extranjero es otra promesa rota a nuestros propios ciudadanos. Y aquí está lo que nuestros líderes no quieren que entiendan. Esta no es una competencia entre democracia y autoritarismo, como nos lo venden. Esta es una competencia entre diferentes modelos económicos, diferentes visiones de cómo debe funcionar el capitalismo global. China practica lo que ellos llaman socialismo, con características chinas, pero lo que realmente es capitalismo de Estado altamente dirigido. El gobierno chino tiene un control enorme sobre su economía, puede ordenar a los bancos que presten para proyectos de infraestructura, puede prohibir que las corporaciones se muden al extranjero, puede regular los precios de la vivienda y los medicamentos. Ahora, no estoy diciendo que el sistema chino sea perfecto o incluso deseable. Tiene problemas masivos de derechos humanos, falta de libertad política, vigilancia extrema. Pero económicamente ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza en 40 años. Ha construido la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo. Ha invertido masivamente en energía renovable. Ha creado un sistema donde el gobierno puede realmente planificar el desarrollo a largo plazo sin estar completamente a merced de los mercados financieros. Compare eso con Estados Unidos, donde nuestras corporaciones tienen más poder que nuestro gobierno democráticamente elegido, donde las compañías farmacéuticas pueden cobrar lo que quieran por medicamentos que salvan vidas, donde las compañías de seguros pueden negar cobertura a personas enfermas, donde las corporaciones pueden mover empleos al extranjero sin consecuencias, donde los multimillonarios pagan tasas impositivas más bajas que los maestros y los bomberos, donde el dinero corporativo inunda nuestras elecciones y compra influencia política abiertamente. Este es el verdadero problema que enfrentan nuestras élites. No es que China sea una amenaza militar para nosotros. Nadie realmente cree que China vaya a invadir Estados Unidos. El problema es que China representa un modelo alternativo de desarrollo económico y ese modelo está funcionando mejor que el nuestro para mejorar la vida de la gente común.
Y si otros países comienzan a seguir ese modelo, si comienzan a poner controles sobre el capital corporativo, si comienzan a priorizar el desarrollo nacional sobre las ganancias de las corporaciones multinacionales, entonces todo el sistema de dominación económica estadounidense colapsa. Por eso nos dicen constantemente que debemos confrontar a China. No por los uigures, no por Hong Kong, no por Taiwán. Si realmente nos importaran los derechos humanos, no seríamos el mayor aliado y proveedor de armas de Arabia Saudita, una de las dictaduras más brutales del planeta. No apoyaríamos el bloqueo de Yemen, que ha causado la peor crisis humanitaria del mundo. No tendríamos relaciones amistosas con docenas de regímenes autoritarios alrededor del mundo. Los derechos humanos son solo la excusa conveniente. La razón real es el poder económico y el control del sistema global. Y esto nos lleva al punto más aterrador de todos. Cuando un imperio en declive se enfrenta a desafiantes en ascenso, la historia nos muestra que el resultado más común es la guerra. La Primera Guerra Mundial comenzó en gran parte porque el Imperio Británico se sentía amenazado por el ascenso de Alemania. La Segunda Guerra Mundial fue parcialmente el resultado de potencias establecidas negándose a acomodar las ambiciones de potencias emergentes. La Guerra del Peloponeso, las guerras napoleónicas, innumerables conflictos a lo largo de la historia han seguido este patrón. Y ahora estamos recreando exactamente las mismas dinámicas, excepto que esta vez todos los jugadores principales tienen armas nucleares. Piensen en la absoluta locura de esto. Estamos arriesgando literalmente la extinción humana para mantener un sistema económico que ni siquiera funciona para la mayoría de los estadounidenses. Estamos dispuestos a provocar una guerra nuclear para asegurar que las corporaciones estadounidenses continúen dominando los mercados globales. Estamos preparados para sacrificar a nuestros hijos en otra guerra sin fin, porque nuestros líderes son demasiado orgullosos, demasiado capturados por los intereses militares industriales, demasiado invertidos en la narrativa del excepcionalismo estadounidense para considerar cualquier alternativa. Y lo más frustrante es que hay una alternativa. Podríamos elegir un camino diferente. Podríamos reconocer que el mundo está cambiando, que otros países están desarrollándose, que ya no podemos ni debemos tratar de controlar todo el planeta. Podríamos traer nuestras tropas a casa desde los más de 750 bases militares que mantenemos en el extranjero. Podríamos reducir nuestro presupuesto militar a la mitad y aún así gastaríamos más que China y Rusia combinados. Podríamos tomar esos cientos de miles de millones de dólares e invertirlos aquí en casa, en nuestra propia gente, en nuestra propia infraestructura, en nuestro propio futuro. Podríamos ofrecer atención médica universal como todos los demás países desarrollados. Podríamos hacer que la universidad sea gratuita como lo es en Alemania y en muchos otros países. Podríamos construir un sistema de transporte público de clase mundial. Podríamos liderar el mundo en la transición a energía renovable. Podríamos convertirnos en un ejemplo de cómo una democracia puede realmente servir a su pueblo en lugar de servir a las corporaciones. Eso sería una verdadera competencia con China, una competencia de ideas, de sistemas, de qué modelo realmente mejora más las vidas. Pero en cambio elegimos el camino de la guerra. O más precisamente, nuestras élites eligen el camino de la guerra mientras el resto de nosotros somos arrastrados junto con ellos. Y los medios de comunicación corporativos, propiedad de las mismas élites que se benefician del complejo militar industrial, nos alimentan con un flujo constante de propaganda. Rusia es malvada, China es malvada, Irán es malvado, Venezuela es malvada, Cuba es malvada.
Cualquier país que se atreva a desafiar el dominio estadounidense se convierte instantáneamente en el próximo Hitler, la próxima amenaza existencial que debemos confrontar. Y la tragedia es que muchos estadounidenses bien intencionados se lo creen, no porque sean tontos, sino porque es lo único que escuchan. Cuando todos los medios principales, desde CNN hasta Fox News, repiten las mismas líneas sobre amenazas extranjeras, cuando ambos partidos políticos están de acuerdo en algo, parece que debe ser verdad, pero la realidad es que el consenso bipartidista existe precisamente en aquellas áreas donde las élites corporativas tienen el mayor interés. Y no hay área donde tengan más interés que en mantener el imperio militar estadounidense. Miren lo que sucedió con la guerra de Irak. Nos mintieron descaradamente sobre armas de destrucción masiva. Los medios de comunicación principales actuaron como megáfonos del gobierno, rechazando cualquier escepticismo como antipatriótico. Los demócratas y republicanos votaron juntos para autorizar la guerra. Y el resultado fue 1 millón de iraquíes muertos, 4.500 soldados estadounidenses muertos, miles más con lesiones permanentes, más de $2 billones gastados y la completa desestabilización de Medio Oriente que eventualmente llevó al surgimiento de ISIS. Y sin embargo, nadie fue responsabilizado. Los políticos que nos mintieron siguen en el poder o disfrutan de retiros cómodos. Los periodistas que promovieron la guerra fueron promovidos. Las corporaciones de defensa obtuvieron ganancias récord. Y ahora exactamente las mismas personas, usando exactamente la misma retórica, exactamente las mismas tácticas de miedo, nos están diciendo que debemos prepararnos para la guerra con Rusia y China. Y se supone que debemos creerles, se supone que debemos confiar en ellos después de cómo nos mintieron antes. La verdad es esta, no estamos caminando hacia la Tercera Guerra Mundial porque China o Rusia sean agresores irracionales. Estamos caminando hacia la Tercera Guerra Mundial porque Estados Unidos se niega a aceptar que su era de dominio total está terminando. Estamos caminando hacia la Tercera Guerra Mundial porque nuestras élites prefieren arriesgar todo antes que perder su posición privilegiada en el orden global. Estamos caminando hacia la Tercera Guerra Mundial porque el complejo militar industrial es ahora tan poderoso, tan entrelazado con nuestro gobierno y economía, que la guerra perpetua se ha convertido en nuestro estado normal. Y aquí está lo más aterrador de todo. Podríamos tropezar con la guerra casi por accidente. Un incidente en el mar de China Meridional, un malentendido sobre Taiwán, una escalada no intencional en Ucrania. Así es como comienzan las grandes guerras, no con decisiones cuidadosamente calculadas, sino con cálculos erróneos, con orgullo nacional, con líderes que se sienten presionados a actuar duramente para no parecer débiles. Y en la era nuclear, un cálculo erróneo podría significar el fin de la civilización humana tal como la conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo detenemos esta marcha hacia el desastre? Primero, necesitamos romper el hechizo de la propaganda. Necesitamos entender que cuando nos dicen que debemos confrontar a China o Rusia, no están hablando de defendernos a nosotros, están hablando de defender el sistema que los enriquece. Necesitamos hacer preguntas difíciles. ¿Por qué necesitamos bases militares en 150 países? ¿Por qué gastamos más en defensa que los siguientes 10 países combinados? ¿A quién realmente estamos defendiendo? Segundo, necesitamos construir un movimiento político que exija un cambio fundamental en nuestras prioridades. Un movimiento que diga no más guerras por petróleo, no más guerras por ganancias corporativas, no más guerras para mantener el imperio. Un movimiento que exija que los recursos de esta nación se usen para cuidar a su pueblo, no para dominar el mundo.
un movimiento que reconozca que nuestra verdadera seguridad no viene de tener más portaaviones que nadie, viene de tener una sociedad justa, equitativa, sostenible. Y finalmente necesitamos construir solidaridad internacional. Los trabajadores estadounidenses tienen más en común con los trabajadores chinos y rusos que con los multimillonarios estadounidenses que se benefician de la guerra. El pueblo común en todos los países sufre cuando sus gobiernos eligen la confrontación militar sobre la cooperación pacífica. Necesitamos rechazar el nacionalismo y el militarismo que nos divide y reconocer nuestra humanidad común. El reloj está corriendo. Cada día que pasa nos acercamos más al abismo, pero no es demasiado tarde. Todavía podemos elegir un camino diferente. Todavía podemos exigir que nuestros líderes se alejen del precipicio. Todavía podemos construir un movimiento lo suficientemente poderoso como para desafiar el complejo militar industrial y crear un futuro diferente. La pregunta es, ¿lo haremos antes de que sea demasiado tarde? ¿O seguiremos caminando a ciegas hacia la Tercera Guerra Mundial, hacia el suicidio de una superpotencia que alguna vez prometió ser la esperanza del mundo?